Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les quiero hablar de un tema. Estaba pensando, reflexionando harto sobre este tema. Esto se llama el síndrome del espectador, que sufren mucho los derechistas. Los derechistas sufren este síndrome del espectador. Es una de las razones por las que toman malas decisiones en términos políticos. Apoyan cosas que no deberían apoyar. No apoyan cosas que sí deberían apoyar. Y están siempre en una postura tan institucional que yo critico tanto en mis libros, que por cierto van a estar en la descripción para que los compren. La postura institucionalista, ¿no es cierto? Oye, sí, no, lo que pasa es que la ley tiene una coma aquí y un acento acá, así que hay que hacer esto. Como que de brindarle como una especie de poder supremo a los papeles que escribieron unos diputados por ahí en algún momento. Entonces, ¿qué es el síndrome del espectador? Bien, el síndrome del espectador no afecta solo a la derecha chilena, y por eso voy a poner como ejemplo a la derecha francesa. Voy a poner como ejemplo a la derecha francesa porque es un ejemplo reciente y muy claro del síndrome del espectador. La derecha en general en el mundo, pero principalmente en países de república del estilo chileno-francés, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estas? De república rusoniana. ¿Ah? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, o en Suiza, los derechistas tienden a no tener este concepto de ser, en Israel tampoco, esta idea del derechista espectador, de creer que no participan de la realidad social, sino que están mirándola desde fuera. Así que voy a explicar. En Francia, el año pasado, hubieron unas protestas, un musulmán que se murió, salieron unos musulmanes, destruyeron todo, hicieron un estallido musulmán en Francia. Y Emmanuel Macron, el presidente de izquierda de Francia, de extrema izquierda, extremísima izquierda, un comunista, neoliberal, amigo de los multimillonarios, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del comunismo más peligroso, que no es el comunismo del Partido Comunista de Chile. El comunismo más peligroso es el comunismo de los súper ricos hoy en día. Ese es el comunismo más peligroso, el que traen los millonarios de Wall Street. Estamos escribiendo un libro sobre eso. Ese buen de Emmanuel Macron lanzó una ley, un proyecto de ley al Congreso. Lanzó un proyecto de ley al Congreso que le daba a las policías la facultad de espiarle los teléfonos celulares a la población de Francia sin una orden judicial. Y la derecha dijo, muy bien, porque cierto, hay que darle más facultades a carabineros, ¿cierto, chiquillos? Hay que darle más facultades a la policía, ¿cierto, chiquillos? Obvio, ¿cierto, chiquillos? Bueno, la derecha votó a favor porque, obvio, hay que darle más facultades a la policía. Y 2 meses después, la policía estaba desarticulando todos los grupos de derecha, acusándolos de crímenes, acusándolos de delitos, desarmando los grupos de derecha, y todavía no desarman ningún grupo musulmán, todavía no desarman ningún grupo antifa, ningún grupo anarquista. La ley que los derechistas votaron a favor sirvió para atacar, encarcelar, criminalizar y perseguir a los grupos de derecha. Hay que darle más facultad a la policía. Este es el síndrome del espectador. El síndrome del espectador es el de creer que tú no eres parte del juego, que el juego lo están jugando otros. ¿Ah? Que tú nunca estás en peligro. Cuando hacía mi video sobre el tema de la Katy Barriga, hace unas semanas, se los recomiendo, un directo hicimos, habían comentarios como, bueno, pero si es que ella está acusada, porque no se ha comprobado nada, de un delito, entonces debería ir automáticamente a la cárcel, porque las pruebas no importan, lo que importa es la seguridad. Bueno, y por eso tanto imbécil de derecha le gusta a Bukele, que lo que ha hecho ha sido meter gente presa sin pruebas. Eso, a ver, meter gente presa sin pruebas, claro que baja la delincuencia, y obvio que funciona. Pero igual te metiendo gente inocente entre medio. Obvio, pues si tú agarras a todas las personas que parecen delincuentes, o que tienen un tatuaje, o que tienen cara de delincuente, o una cicatriz, o algún antecedente, y los metí a la cárcel sin ninguna investigación, sin ninguna prueba, sin acusarlos de ningún delito y sin llevarlo a juicio, obvio que la delincuencia va a bajar. Y mucho.
Pero también metiste preso un montón de hueones que nunca habían hecho nada malo o que estaban tal vez rehabilitados viviendo sus vidas tranquilos. Igual los metiste preso. ¿Cachai? Y eso te puede tocar a ti. El derechista, como cree que es un espectador, cree que no está viviendo, sino que está viendo la vida como a través de un reality show o de una televisión. Ese es el síndrome del espectador. Que esto no me va a pasar a mí. ¿Ah? Entonces decían en el directo de que hablábamos sobre el tema de Katy Barriga, decían, no, se tiene que irse presa. O sea, ellos mismos se exponen con sus propias posturas y con las cosas que apoyan a que mañana un hueón de izquierda los acuse de cualquier cosa y se vayan presos. Yo recibo al año unas 20 querellas. Y si estoy libre es gracias a que todavía a nuestro sistema chileno le interesan hasta cierto punto las pruebas. Cuando estaba con arresto domiciliario me acusaron de pegarle a unas mujeres en la noche. Mandaron la querella, obviamente no habían pruebas, ni siquiera había constatación de lesiones, solamente una denuncia, una querella. Y quedó en nada porque no podía yo haber realizado el acto. Ese mismo día los carabineros me hicieron firmar a kilómetros de donde supuestamente habían ocurrido los hechos relatados por la persona que se querellaba. Pero en la mente de estas otras personas, deberían haberme metido preso. Y eso significa que también podrían haber metido preso a ellos, por cualquier cosa. Ellos no sienten que necesiten protección en la vida real porque no sienten que estén viviendo en la vida real. No sienten que necesitan garantías en la vida real. Contra el garantismo. No sienten que necesiten garantías en la vida real porque no creen que están participando de la vida real, creen que la están observando. Como quien mira un noticiero, un reality show. Y por eso apoyan estupideces. Hace poco, al guatón Boric se le filtraron, supuestamente, unos archivos, unas fichas clínicas, unas fichas médicas, de sus atenciones médicas. Y los derechistas, con el síndrome del espectador, celebrando. Cuando yo les puntualicé que era grave que en Chile las fichas clínicas salieran a la luz con tanta facilidad, me dijeron que no importaba que saliera la ficha clínica de Boric a la luz. Si la ficha clínica de Boric puede salir a la luz, la ficha clínica tuya puede salir a la luz. Pero tú no tomas eso en consideración porque tú no crees que estés participando, tú crees que estás de espectador, crees que estás observando. Entonces, amigo derechista, eres tonto. Si entendieras que tú participas del sistema, que tú participas de la sociedad, que estás aquí con el resto, que vives con los demás y que efectivamente, si tú dices, la policía debería poder tomar presas a las personas sin ninguna prueba y sin ningún indicio y solamente porque a la policía le interesa o porque le gusta, mañana tú le puedes caer mal a un Paco. Mañana tú le puedes caer mal a un Paco y te vas preso. Ahueonao. Tonto. Una de las formas en que las personas se curan de este síndrome nefasto, el síndrome del espectador, que sufren principalmente aquellas personas que además sufren de otro síndrome que es peor todavía, que se llama el síndrome del institucionalismo, que a mí me gusta caricaturizarlo de la siguiente manera. No sé si han visto cuando pasa algo que no debería pasar de acuerdo a la ley y el Johannes se enoja en el directo y explica por qué esto no puede pasar a pesar de que está pasando, y él dice, es que no puede pasar y está pasando pero él dice que no puede pasar, sin embargo está pasando. Si está pasando significa que sí puede pasar. Significa que las cosas que escriben en los papelitos los señores diputados y senadores y los transforman en comillas leyes, no son mágicas, no tienen poder vinculante, en metafísico que nos abarque a todos y nos obligue de forma involuntaria a seguir lo que dice en el papelito. Bien, entonces, para poder romper con estos dos síndromes,
que son complementarios, el síndrome del espectador y el síndrome del institucionalismo, el síndrome de aquellos que no ven la realidad tangible. Miren, aquí hay una rama la estoy tomando, ven, una rama. No, pero esta rama no está en ninguna ley, no, pero está en la realidad, mira, aquí está, la estoy moviendo. ¿Ves cómo se mueve? Se mueve. ¿Se fijan? Esa es la realidad. No pueden verla. Solo pueden ver lo que sale en las leyes, en las constituciones. Es que aquí en el artículo 25 dice que en el inciso 3º no se pueden mover las ramas de los árboles. La realidad, chiquillos. Ver la realidad. Eso es muy importante. Ver la realidad. Olvídense de las leyes, vean la realidad. Las leyes tienen presencia en la realidad únicamente cuando son materializadas por el aparato público, es decir, cuando el Estado es capaz de imponerlas por la fuerza, usando la violencia. Yo sé que también no les gusta esa palabra, porque como son institucionalistas, no ven la violencia inherente a toda sociedad. Toda sociedad humana tiene que tener violencia, porque si no, no tendría reglas. Y si no tiene reglas, no puede ser sociedad. Entonces, ver la realidad no significa olvidarse por completo de las leyes, sino que mirar las leyes como aquellas cosas que pueden ser realidad en tanto sean materializadas por el aparato violento del Estado. Si el aparato violento del Estado no puede ejercer la represión externa, ejercer la represión política para hacer realidad lo que dice la ley, entonces lo que dice la ley no es realidad. Es solo realidad cuando el Estado puede, cuando el Estado está en condiciones de hacerlo realidad. Cuando el Estado lo hace realidad, es realidad. Cuando el Estado no lo hace realidad, no es realidad. Y tú sí participas de la vida. ¿Cómo lo sacamos de esta mentalidad espectador y de esta mentalidad institucionalista? Bueno, tienen que empezar a salir de sus casas, chiquillos. Los derechistas llevan 40 años encerrados en sus casas y en su oficina. Necesitamos que se junten, que hagan marchas, que hagan protestas. Vayan a las marchas del Pancho Malo. Pico, vayan a las marchas de Real Patio. Vayan a marchas, vayan a protestas. Salgan, reúnanse, júntense. Tengan vida externa, social, real, concreta. Solo eso les va a curar el síndrome institucionalista y sobre todo el síndrome del espectador, que es tan nocivo para que puedan tener una perspectiva correcta de la realidad. Un besito, los quiero mucho, nos vemos, chao, chao.